El que crec que no seria una bona notícia per cap dels ciutadans, que és la repetició electoral. Estem en condicions de construir un govern sòlid d'obediència netament catalana. ¿Han visto cómo se apretaban en la foto? Vamos a ver, que no ha tenido Puigdemont el resultado que quería, cierto. Que tiene el suficiente para operar y mandar, también. Y si no, esa gente que ven en la foto no se apretaría. Es decir, ustedes, fíjense, después de un resultado electoral, las fotos en las que se dispersan, ¿vale? No voy a hacer comparativas ni metáforas de qué puede haber ocurrido, pero se dispersan, como si algo hubiese ocurrido, ¿verdad? Bien, cuando se juntan es que la gente considera que ahí pueden sacar fruto, pueden sacar tajada, pueden sacar rendimiento. Y eso es lo que ocurría con Puigdemont. Vamos a intentar analizar este resultado. Ya se lo adelanto que evidentemente para mí, o sea, ver que el partido más votado es el Partido Socialista es de luto. Ver que el siguiente votado es Puigdemont es de duelo. Pero es que con todo eso ya contábamos. Y sin embargo, va y resulta que con este resultado electoral lo que le ocurre a Pedro Sánchez, ¿qué tiene? A los independentistas, a sus dos socios en Cataluña enfrentados. Que la gobernabilidad va a tener que pasar sí o sí por un acelerón brutal de la agenda separatista que le fuerza a Pedro Sánchez a ponerse en una situación prácticamente insostenible. Que lo que quería sacar Puigdemont ya lo ha sacado porque nada va a tener ya la ley de amnistía. Y para el reconocimiento de Cataluña como república independiente necesita no solamente tener a un personaje traidor como Pedro Sánchez, sino tener a gente fuera en otros países que lo reconozcan. Y no lo van a reconocer. Y ellos lo saben perfectamente. O sea, cuidado porque en estas elecciones a Puigdemont se le arriman. Ya les digo yo que en la fotografía hoy de Pedro Sánchez no se le arriman. Porque esto dibuja un panorama muy malo para Pedro Sánchez. Todos sus socios enfrentados. Por cierto, aquí el que manda es Bildu. Vamos a dejarnos de historias. El que marcó la agenda en época ya de Zapatero se llama Bildu. De hecho, se llamaba ETA. Bien, se llamaba Arnaldo Otegi, se llama Arnaldo Otegi. Bueno, pues en el periódico oficial de Bildu, el titular ha sido duro revés para el independentismo. Cuando un independentista en el País Vasco plasma ese titular, lo que significa es que ha dado la voz de alarma y el toque de corneta. Y dicen, señores, que se acaba lo que podemos sacar de este señor. Así que a rebañar el tarro. Eso es lo que está diciendo Bildu desde el País Vasco. Bueno, esta es mi visión. Pero vamos, yo cuanto peor le vaya a Pedro Sánchez, les puedo asegurar que más botellas de champán pienso descorchar. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Y Carmelo Jorda, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? No sé si estoy en fase hiperoptimista, pero como con algo hay que alegrarse. A ver, Cataluña está destrozado, ya lo sabíamos, vaya novedad. Cataluña es un pozo de intoxicación antiespañola y de generación de odio, ya lo sabíamos. Pero no les han salido bien las cosas a ninguno de ellos, ni al Partido Socialista, que es el principal inoculador, porque está en el árbol y las nueces, los del arbolico y los que lo agitan son los separatistas y el que recoge las nueces es Pedro Sánchez. ¿Verdad? Se parece mucho, ¿verdad?, la metáfora vasca, por algo será. Y a los independentistas tampoco les ha salido bien. Sí. Es que no han sumado, el voto netamente independentista no ha sumado lo que ellos querían. Yo creo que este resultado es el peor que podía tener Pedro Sánchez. Estoy de acuerdo, ¿eh? Porque es el que le complica más las cosas. Es decir, una derrota digna que dejase el asunto en manos de Puigdemont era bastante fácil de gestionar, porque así, pues nada, oye, hacéis la alianza, yo me quedo en la oposición. Yo no puedo hacer nada. Pueden presumir de la victoria electoral durante unos días y hacer esa propaganda, pero después las cosas están claras. Ahora pueden presumir de la victoria electoral durante unos días. ¿Y después qué? Después hay que gestionar una situación en la que efectivamente, como decías, tus dos socios están mal, están enfrentados entre ellos y vamos a ver cómo se construye esa gobernabilidad y en la que habiendo ganado, hay que reconocerlo, con mucho margen, una victoria bastante amplia, no vas a poder gobernar. Entonces yo creo que es un resultado muy malo para Pedro Sánchez y como decías antes, cualquier resultado malo para Pedro Sánchez es bueno para España, para los demás. Totalmente, o sea, es que aquí no puedo estar más de acuerdo. Luis Fernando, vamos a explicar el resultado real. El PSC es verdad que ha subido, es innegable, de 33 pasa a 42, tiene una subida obvia. La gran pregunta es, parte de la gente que está votando al PSC, ¿qué está votando? Porque evidentemente tienen una opción independentista neta, natural de izquierdas, que se llama Esquerra. ¿Y qué ha ocurrido con Esquerra? Que se ha pegado un batacazo del 33 al 20. Bien, dices, ¿parte de los que se han ido aquí se han ido porque consideran que el PSC es independentista? Pues sí, puede haber alguno. ¿La mayoría se han ido porque consideran que PSC es más independentista que Esquerra? No, es imposible. Esquerra estaba en el golpe, tiene su cúpula condenada. Oriol Junqueras ha sido condenado por golpismo. El engaño es una cosa connatural al votante y los votantes pues quieren ver en el PSC, no, pero sigue siendo el PSOE. O sea, reconocer la realidad es duro en todas partes y ese efecto claro que existe en política. Pero bueno, al margen de eso, tiene 42 y decimos, venga, el pacto del progreso, ¿vale? El pacto del progreso, como le llaman ellos, venga, adelante, pues muy bien. Los 42 más los 20, 62, tienen que llegar a 68 y con los 6 de los comuns llegan y sin embargo no van a poder gobernar. ¿Cómo se lo explican a su gente?
¿Por qué no pueden gobernar? Porque si no disgustan a Carles Puigdemont. Por lo tanto, ¿para qué sirve el voto a Salvador Illa? Para nada, absolutamente para nada. Y esa frustración va a acabar calando en el votante. Por lo tanto, la Unión, que sí que salen los números, fijaos, yo prefiero casi este resultado al que estuvo durante parte de la noche, que estaba en 41-36. Porque con 41-36 Pedro Sánchez podía decir, ¿qué queréis que le haga? No he tenido posibilidad. No. En esta ocasión, toda España va a ver que sumaban 42 más 20 más 6, sumaban 68 y no van a gobernar. ¿Por qué? Porque Pedrito Sánchez ha decidido que el que manda en España, por la parte catalana, es Puigdemont y por la parte vasca es Otegi. Porque a Pedro Sánchez no le interesa gobernar en Cataluña. A Pedro Sánchez le interesa vender, por un lado, que en Cataluña su candidato ha sido el que más ha votado, y eso, el que más votos ha obtenido, y eso, dentro del discurso de Sánchez, es me están avalando mi gestión a nivel nacional. El problema es que esa venta se acaba en 7 días. Se acaba en 7 días, pero al final va a ser, ¿y aquí cuál es la situación? ¿Yo puedo sacar partido de este resultado? ¿Yo puedo, con mis negociaciones y mis acuerdos con mis socios, mantenerme más tiempo en la Moncloa? Que es que yo creo que muchas veces perdemos el foco en este sentido. Vamos a ver, el fenómeno Pedro Sánchez solo se entiende desde la ambición, sin ningún tipo de escrúpulo, ni ninguna línea roja, por continuar en la Moncloa. Él. Y todo lo que sucede a su alrededor, él. O sea, Illa le importa una soberana morcilla, o sea, literalmente, le importa un comino. Lo mismo que Ábalos. Illa es y lo mismo que toda España. Un elemento en su mano para poder continuar en la Moncloa. ¿Qué ese elemento va a servir y le van a pedir parte del apoyo del PSC para que el señor Puigdemont esté en el gobierno, y si no va a hacer saltar por los aires el gobierno central, va a sacar a Sánchez de la Moncloa? Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque Sánchez va a vender a cualquiera por continuar en Moncloa. Con este resultado, fíjate, mis dudas son más sobre los problemas que pueden tener Junts y Esquerra enfrentados entre ellos, siendo los dos elementos que pueden hacer. Pero es que lo ha barrido de 35 a 20. Es que no tiene boca ni para rechistar. Por eso yo creo que en Moncloa hoy están. O sea, aquí hay un montón de elecciones y todas, o de conclusiones, y todas son malas para Sánchez. Esquerra, de todos sus socios separatistas, el que más claramente se ha entregado. ¿Qué le ha ocurrido? Derrumbe. Es que está en estos momentos en puertas de una crisis en la cual podría no desaparecer porque es un partido histórico, etcétera, por desgracia para la historia de España, pero sí pasar por un desierto muy largo. De 33 a 20 por apoyar en exceso a Sánchez. Bien, JxCat, Puigdemont lo ha blanqueado, lo ha upado, de 32 a 35 sube, pero ellos esperaban subir más. O sea, tampoco es decir, por no cortarle la cabeza a Pedro Sánchez a tiempo, cuidado que su subida no ha sido lo que ellos esperaban. Exacto. ¿Por qué? Por ser excesivamente benévolos con Pedro Sánchez. Todas las lecturas son malas para Sánchez. Carmelo, hemos analizado el pacto del progreso, como le llaman ellos, la unión de izquierdas, que no va a salir porque Puigdemont no se lo permite a Sánchez. Es que es surrealista el tema. Y a partir de ahí, claro, Pedro Sánchez va a tener que dar explicaciones de dos opciones más. Permito gobernar a un JxCat más Esquerra, pero claro, es que suman 55, una mayoría absoluta de 68. Incluso sumados a la CUP, que les podría dar sus 4, es que tampoco es representativo. Pero si lo hace, Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones a todo el mundo de que ha investido a Puigdemont sin querer activar un bloque de izquierdas. A ver cómo se lo explicas a los tuyos. Y la siguiente opción, bueno, pues nos mantenemos todos en el bloqueo y repetición electoral. Pero en una repetición electoral, Carmelo, yo doy por hecho que Esquerra es que se pasa al chasis. Y el que sube es JxCat, con lo cual todavía tiene más problemas Sánchez. Que da ahí el título de este bloque de que yo empiezo a ver que se le está poniendo cara de adelanto electoral a Sánchez. En una repetición electoral, Esquerra previsiblemente se hundirá y yo, sinceramente, no creo que ella pudiese repetir un buen resultado, porque ¿para qué votas a un partido si cuando gana y gana por mucho para frustrarte? No puede gobernar? Totalmente. Es decir, no veo mucho sentido. Ayer, y yo creo que ha pasado un poco desapercibido, pero a mí me llamó la atención, Puigdemont en su discurso, que fue poco entusiasta, es decir, él estaba poco entusiasmado. Más, se le notó. Pero apuntó en la dirección, ¿eh? Él quería más y se le notaba. Pero habló pero apuntó a la dirección. Sí, un gobierno netamente de obediencia netamente eso catalana. Eso lo tiene claro y creo que tiene claro y que con puede... este resultado cualquier otro político hubiera dicho... Él pensaba que podía llegar a unos 37, pero también pensaba que Esquerra se iba a mover en torno a 23-25. Claro, que era una situación muy distinta. Pero apuntó una cosa, habló de la desunión del separatismo y la falta de una estrategia común. Ojo, que no vayamos a unas elecciones con una lista única separatista, que cambiaría completamente el panorama. Probablemente no sacarían mayoría absoluta, pero no se quedarían en 55. Yo creo que sumarían más porque
la unión les beneficiaría porque les beneficiaría, digamos, desde el punto de vista de la ley electoral. Perjudicaría mucho al PSC. Porque arrastrarían o sea, habría una dinámica nueva en la que eso sería la protagonista de la campaña, se podrían presentar como que están salvando a la patria del embate del españolismo. Yo eso me parece una posibilidad que, insisto, nadie la está poniendo encima de la mesa, pero yo no la veo nada descartable, y Puigdemont ha sido un genio, por así decirlo, y permitidme la expresión, de las sorpresas de última hora y de las cosas que se saca de la chistera. Eso podría ser. Si no pasa eso, yo creo que no queda otro remedio que el gobierno de Puigdemont en clara minoría, Puigdemont y Esquerra en clara minoría. En cuyo caso Pedro Sánchez va a ser el artífice de haber investido presidente porque no ha querido activar su bloque, porque no ha querido enfadar a Puigdemont. Y con vuelta, recibido con palmas de olivo y laureles y la repera. Y Esquerra no puede negarse a ese gobierno por dos razones. Entonces ya desaparece. La primera, porque efectivamente era una repetición electoral, desaparecería. La segunda, porque sería visto como una traición. Los bloques en Cataluña no son izquierda-derecha, son luego vamos a separatismo, escuchar no separatismo. Y eso sería una traición, y eso a un partido que lleva años en el independentismo exacerbado, pues lo hundiría. Y un último detalle, están todos aprendiendo lo que te pasa cuando te unes a Sánchez. Y el que más lo ha aprendido, el que más se ha unido, lo comentabas antes, Esquerra. Y yo eso creo que es muy importante, y eso creo que les va a hacer cambiar ya no la política en Cataluña, sino la política en España. Déjame un momentín, Luis Fernando, porque quiero que escuchemos, vamos a escuchar primero a ella, luego te doy la palabra y escuchamos a Aragonés, pero a Aragonés ya les anticipo que ya ha soltado perlas de este estilo, porque él lo dijo, tenemos dos pilares. Uno es nuestra parte de izquierdas, otra parte es nuestro independentismo. Y dijo, y no vamos a renunciar a ninguna de las dos. Pues si no renuncian a ninguna de las dos, significa que las van a agravar las dos. Por lo tanto, si le invocan el tema independentista, podría irse a esa unión de un gobierno con Junts, pero tampoco sería cómodo para Junts, pero lo que no va a hacer es permitirle una gobernabilidad tranquila con apoyos en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez, porque tiene que exacerbar las dos facetas. Y eso aparta a Pedro Sánchez de Europa, aparta a Pedro Sánchez de la Constitución, aparta a Pedro Sánchez del mantenimiento en la Moncloa. Vamos a escuchar a ella. Los partidos independentistas, a los que manifestamos todo nuestro respeto, suman 61 escaños y un poco más del 43% de los votos. En la decisión que han tomado los catalanes de abrir esta nueva etapa han influido sin duda muchas cuestiones, muchos factores. Sin duda, uno de estos factores ha sido las políticas seguidas por el Gobierno de España en relación a Cataluña y muy en particular por su presidente Pedro Sánchez. ¿Qué les decía de la densidad fotográfica? ¿Se han fijado? O sea, algunos hacían ejercicios por salirse de la foto. Vamos a ver, la explicación es esotérica de Salvadorilla. Vamos a ver, el que ha blanqueado a Puigdemont se llama Pedro Sánchez. El que ha hecho que sea segunda fuerza es Pedro Sánchez. El que ha dado la única posibilidad de gobernabilidad sin repetición en elecciones es Pedro Sánchez a Puigdemont. Y si hay repetición en elecciones todavía se lo dará más. Entonces, ¿qué película nos está contando? Pero fíjense en las caras. Las caras evidentemente son de, si es que me da lo mismo, tenga el resultado que tenga, yo aquí no voy a gobernar. Y eso es lo que decía Carmelo. ¿Eso te genera a largo plazo un mantenimiento, una fidelización del voto o genera una frustración? Es que no tiene sentido ir a votar a PSC. Una frustración, y más cuando efectivamente suman. O sea, ayer claro, el partido, la sede del Partido Socialista tendría que haber sido como la de Ferraz después de las elecciones del verano. Ayer deberían haber anunciado... Tendría que haber llevado a María Jesús Montero a darse golpes de pecho. Tendría que haber anunciado un programa de gobierno. Tenemos gobernabilidad. Efectivamente. Pero ¿quién es el que ha hablado de gobernabilidad, de gobierno fuerte y netamente? Puigdemont. De todas maneras, aquí yo creo que vamos a ver un juego, a mí me gusta decirle, de botones rojos. Porque claro, aquí la gran amenaza que pone el señor Puigdemont encima de la mesa es: o me ayudas a ser presidente del gobierno o te saco de Moncloa. Exacto. A lo que habría un botón rojo por parte de Moncloa de vuelta, que es a mí la duda que tengo si se activará o no, que es, y si tú me quitas de en medio, a lo mejor te quedas sin ley de amnistía. Mira, y sigues estando en Waterloo. Lleva tiempo diciendo Federico una cosa en las tertulias de la mañana que es totalmente cierto, y esto en Junts lo saben perfectamente. Lo que quieran arrancar, lo tendrán que arrancar. O sea, tú no puedes fabricar la independencia de tu terruño, de tu cosa, de tu ridícula esquina. No la puedes arrancar sin tener dos cosas: el consenso de las dos fuerzas prioritarias, y aquí no lo va a haber, y el consenso de la comunidad internacional para reconocerte, y no lo va a haber. No lo va a haber. Y ellos lo saben. Y ellos saben que todo lo que consigan con la izquierda será demolido por la derecha en cuanto llegue. Para empezar, porque además otra de las claves de este resultado, atención, el Partido Popular ha subido, ha multiplicado por 5 los resultados. Se multiplica de 3 a 15.
Pero es que Vox ha aguantado. Vox aguanta porque Vox es un partido que está bien montado, que tiene los mismos miembros que tenía. No es verdad. O sea, Vox está en una crisis interna brutal, pese a lo cual la gente, que lo que está votando es lo que quiere ver en cada partido, sigue votando el qué. Un discurso neto y claro de unidad de España, un discurso neto y claro de imperio de la ley, un discurso neto y claro de control y de seguridad en las calles y un discurso neto y claro de defensa constitucional. Y como el Partido Popular se dedica muchas veces a hacer esas cositas del chanqueteo y de no, somos un partido excesivamente plural y no vamos a mencionar a Bildu en el País Vasco y no vamos a hablar demasiado de... No, pues tienen que hablar de los problemas reales. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que sigue votándole a Vox. Pero si nos vamos al resultado conjunto, lo cierto es que el constitucionalismo ha pasado de 20 a 26. Es decir, cuanto más le han apretado las tuercas, cuanto más ha sido el reto contra la Constitución, cuanto mayor ha sido el reto de vamos a por la amnistía, el resultado es que ha crecido, incluso haciéndolo mal Vox y haciéndolo mal el PP, han subido. El uno ha empatado y el otro ha subido hasta multiplicar por 5. Pero hay que tener en cuenta también que estamos hablando de la desaparición del otro gran partido que en Cataluña aglutinaba el constitucionalismo, que era Ciudadanos. Sí, pero... De eso se han alimentado. Y yo aquí no es por echar agua al vino y que vuestro optimismo, digamos, aguarlo. Pero los 20 te los sumo ya con el anterior resultado, que ya no era el del triunfo de Ciudadanos. Claro, no era, pero era es que ya con Ciudadanos. Pero es que hemos pasado que en plena ofensiva Ciudadanos llegó a ser fuerza más votada. Sí, pero en la anterior estábamos en 20. Estábamos en 20 en pandemia. De bloque Ciudadanos más Vox más PP, 20. Y hemos pasado a 26. A 26, y con una campaña que ha sido efectivamente mala, de solemnidad, pero con un candidato que por primera vez en bastante tiempo sí que ha sido muy claro. Huele a firme y a serio. Entonces yo creo que eso es lo que ha cimentado la mejora y sabíamos, perdonad, y sabíamos que no era el que más le gustaba a Génova, que yo creo que ha sido una de las claves de su éxito. El propio nombramiento de Alejandro Fernández como candidato ha sido el candidato que más tarde ha llegado. Es que no lo querían ratificar ni a tiros. Eso digamos, hacía obvio que había dudas a su alrededor y eso no le ha ayudado, pero aún así, ese candidato con un mensaje claro, que hablaba de las cosas de las que tenía que hablar, no hablaba, no sé, es por compararlo con lo que ha ocurrido en el País Vasco, que es completamente distinto, y la diferencia, sobre todo, ha estado en ese candidato. Espero que a partir de ahora sí que quede claro cuál es el mensaje que hay que tener en este tipo de elecciones. Este era el resultado en el 21, que eran 6 de Ciudadanos, los 11, 17 y los 3 del PP, 20. Y hemos pasado efectivamente a los 15 más 11, 26. Pero vamos a escuchar a Per Aragonés. Atención, porque él habla de, a mí que no me venga Pedro Sánchez a reclamarme ahora que me ha pegado un mordisco de agárrate y no te menees, que no me venga a pedirme que yo me termine de suicidar y encima para hacer presidente a ella. Y un churro. Escúchenle. Malgrat que avui doncs, no és una bona nit i que, per tant, tindrem per endavant uns mesos i una legislatura en què hi haurà dificultats, és un projecte que continuarà, perquè tenim 93 anys d'història a les nostres esquenes i molt de camí per endavant. Por desgracia, yo creo que van a aguantar, no estaría de más que desapareciera ese partido, pero por desgracia, efectivamente, va a aguantar. ¿Y cómo va a aguantar? Intentándose recomponer. Y si la conclusión que sacas es que por acercarte demasiado a Pedro Sánchez, hacérselo fácil con lo que estamos viendo, que está bloqueada. O sea, la gobernabilidad nacional, la legislatura nacional... Pero más por Puigdemont que por Esquerra. Sí, pero quiero decir que solamente pasa por los puntos separatistas. Aquí no hay gestión de los trenes, aquí no hay gestión de atracción de empresas, aquí no hay gestión de atracción o de generación de riqueza y de mercado laboral, aquí no hay gestión de nada. O sea, hemos pasado a ser un país que ha tenido de todo el panorama OCDE en los últimos 5 años el de mayor pérdida de poder adquisitivo. Nos hemos ascendido en el ranking de pobreza infantil hasta situarnos como el país con mayor pobreza infantil de toda la Unión Europea. El número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes se nos ha multiplicado, se nos ha incrementado en 1 millón, y los puntos de incremento de la pobreza, la severa, la de verdad, se ha incrementado en 3 puntos. Eso desde el punto de vista social. Luego, si quieren, ya hablamos desde el punto de vista de generación de empresas, que hemos destruido 90.000 empresas, desde el punto de vista de pérdida de poder adquisitivo, desde el punto de vista de imposibilidad de acceso al mercado de la vivienda, etcétera, etcétera. Y ranking los primeros en subir impuestos, que son claro, los que más impuestos. Y Esquerra, la conclusión obvia que va a sacar es, si he pasado de mis 33 a mis 20, haciéndole la pelotilla a Pedro Sánchez, tengo que dejar de hacer la pelotilla. Cuando el nacionalismo ve que le va mal, no ve que le va mal porque es demasiado nacionalista. No, ve totalmente. que le va mal porque ha sido poco nacionalista. Si permitís, quería apuntar una cosa sobre el bloque constitucionalista que me parece interesante. Estas elecciones han sido las que han certificado la desaparición, diría que por fin, porque ya era ahora, en fin, ya era un cadáver que merecía tierra desde hace mucho, la desaparición de Ciudadanos. Pero Ciudadanos, hace solo 7 años, tenía 36 diputados.
¿Qué ha pasado con esos 36 diputados? Ha pasado que se demostró que no podía gobernar, que no servían. Eso es, yo creo, lo que le puede pasar al PSC si no gobierna, que es lo que creo que va a ocurrir. Es decir, hombre, no va a desaparecer, no va a desaparecer, pero estamos ante una cosa muy similar. La gente vota algo para que sea algo, digamos, para obtener cosas a cambio. Sabes que, por ejemplo, Vox no va a gobernar, pero te vas a sentir representado por ellos. Sabes que el PP no va a gobernar en Cataluña, pero un buen resultado suyo crees que va a servir para marcar terreno, para hacer unas cosas. Pero al final, si tú votas a un partido en la esperanza que gobierne y no gobierna, bueno, pues ahí está Ciudadanos. Ciudadanos tenía un componente en Cataluña muy español, muy constitucionalista y socialista. Socialdemócrata, no comunista, pero sí socialdemócrata. Es decir, yo estoy convencido de que la lectura que tendría que hacer en estos momentos el Partido Popular es: yo no he llegado a hacer el discurso que hizo Ciudadanos en el momento en el que fue absolutamente hegemónico, hasta el punto que fue la primera fuerza, la más votada, y lo tengo que recuperar. Ese sería el discurso que debería recuperar el Partido Popular, porque yo estoy convencido de que... El discurso, que no las personas. No, que totalmente. ¿Hay alguna idea por ahí? Pues mira, por decirlo más llano, que le dejen en paz a Alejandro Fernández para que haga el discurso que quiere hacer Alejandro Fernández. O sea, más claro imposible. Yo estoy convencido que parte del voto de Ciudadanos, por desgracia, una parte puede ser minúscula, puede ser más reducida, me da lo mismo, pero una parte se ha ido al PSC. En estas elecciones probablemente no tanto, pero en las pasadas la mayor parte del voto de también, Ciudadanos... porque no te ha bajado el PSC. 33 a 42. No te ha bajado el PSC. Pero ese es el discurso que debería hacer el Partido Popular, que es un discurso efectivamente de reivindicación y dejarse de tonterías, de que es que si hay una filtración, de que es que si yo planteé no sé qué, encima lo haces en una conversación o en un supuesto off the record lleno de periodistas de izquierdas, con lo cual encima te lo tergiversan. Déjate de historias y vete a un discurso claro, nítido de: somos más reivindicadores de la Constitución y de la Unidad de España de lo que fue Ciudadanos en el momento en el que fue hegemónico. Y se acabó, y ya está. Pero ¿dónde está además el marchamo, ni facha, ni no facha? Es que de verdad que lo de vivir con complejos debe ser complicadísimo. O sea, déjate de historias. O sea, defender la Constitución es defender el pluralismo ideológico, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Ya está, vete por ahí. Ahora, yo, sinceramente, con lo mal que ha hecho las cosas, tanto la derecha, y con el apretón de acelerón que ha hecho todo el plan separatista, más Pedro Sánchez, que está en el plan separatista, que les haya salido este resultado, yo sinceramente lo interpreto como una noticia positiva, para los que creemos en España y creemos en la Constitución. Sí, hombre, podemos leer efectivamente que las ideas tendentes a mantener la Constitución como pues, nexo de unión y de solidaridad y de convivencia entre todos los españoles, también en Cataluña, ha ganado terreno respecto a lo que se votó en 2021, pero sí es cierto que continúa estando muy arrinconado. A mí me parece, eso ya lo sabíamos. A mí me parece es que son décadas y décadas de destrucción del sentimiento de unidad. Sí, pero en esas décadas, como decía Carmelo, hace 7 años un partido que representaba esas ideas llegó a ser el más votado y eso se ha perdido. Porque fue la opción constitucionalista más alejada de Rajoy que nadie podía imaginar. Sí. En este momento yo lanzo la pregunta: el mensaje que llega en Cataluña, y quito a Alejandro Fernández, y quito lo que podamos saber nosotros del PP, pero me refiero a lo que les llega a los catalanes, ¿es la de que el PP está en la opción constitucionalista más alejada posible de Rajoy? No. El tema, y yo creo que eso hay que verlo, yo estoy de acuerdo en que el voto al PSC no es un voto completamente españolista, pero sí creo que, como bien decías antes, hay ahí voto españolista que debería despertar, que quizá algún día una despierte, confusión sideral, pero está ahí. El caso es que, digamos, las opciones no netamente nacionalistas, cuando Ciudadanos ganó, no pudieron formar gobierno. Y ahora, obviamente sé que no va a ocurrir, ¿vale? Es decir, no estoy diciendo que esto sea una posibilidad, pero ahora el caso es que PSC más PP más Vox son 68 diputados. Que sí, sumarían. Y es que si metiésemos en ese grupo, que bueno, ya que hemos metido al PSC, podemos meterles también a los comunes, que en teoría tampoco son una fuerza nacionalista, nos vamos a 70 y pico diputados. No, pero quita a los comunes. Pero sin los comunes, ya a día de hoy, si realmente el Partido Socialista no estuviese en una deriva completamente enloquecida, como en la que está, y en una deriva completamente sanchista, en la que lo mismo nos da 8 que 80, el Partido Socialista sí que podría gobernar en un frente que, en una situación como es la de Cataluña, se reparte, insisto, no en izquierda-derecha, sino en pro-España o contra España. Vamos a ir acabando. Quiero que escuchemos a Alejandro Fernández y os pido un último comentario. Y hemos logrado que el separatismo no sume en Cataluña, un objetivo que hasta hacía poco parecía una quimera. Los catalanes, y este es el mandato esencial de estas elecciones,
han finiquitado el proceso en las urnas y pido a todo el mundo que tome nota y obedezca el mandato de la sociedad catalana. Vuelvo a mi tesis de la densidad fotográfica, ahí debería haber más gente. Y si no van es porque todo el mundo sabe que desde Génova estuvieron poniendo en duda permanentemente a Alejandro Fernández. Y espérate que no voy a salir, no vaya a ser que me tizne. Es que de verdad... Pero ahora ya es intocable. Ahora es intocable, sí, lo que pasa es que no le pidas un análisis serio a un político, y un análisis serio y rápido ya no oses ni planteárselo. No, bueno, a ver, lo que decís, es verdad que ha obtenido un resultado muy bueno. Yo con Alejandro Fernández lo que sí que creo es que es muy optimista pensar que se ha finiquitado el proceso. Yo creo que los que lo lanzan, los que lo promocionan y los que lo quieren y lo buscan, tienen hoy argumentos para continuar creyendo que es posible. Y eso es lo que para mí es la mala noticia del resultado pues del arco parlamentario que sale de estas elecciones en Cataluña. Habrá que ver, insisto, cómo van las negociaciones ahora, pero la gran noticia mala de esta composición parlamentaria es que, efectivamente, lo que decís antes, y lo suscribo al 100%, si miramos los estatutos de cada uno de los partidos, lo que debería ser cada uno de los partidos que han competido en estas elecciones, lo natural sería que PSC, PP y Vox formaran un frente que permitiera un cambio real en Cataluña. No va a ser, y no va a ser, porque el PSC no es lo que debería ser. Carmelo, para cerrar ya, te hago la pregunta del millón. Vamos a ver, que eso va a ser así, Salvador ya no puede gobernar con sus aliados naturales de la izquierda. Frustración. Si no le queda más remedio al Partido Socialista que aupar a Puigdemont o ir a repetición electoral y ver cómo sube todavía más Puigdemont. A Pedro Sánchez se le empiezan a poner cara de adelanto de elecciones nacionales. Déjame que haga un apunte antes muy rápido. Es por desgracia un análisis que no nos gustaría hacerlo porque deberíamos estar en otra cosa, pero creo que hay que hacerlo. Dentro del constitucionalismo, digamos, fetén, que no es el PSC, sino que son el PP y Vox, había una pugna en estas elecciones y era importante esa pugna. Y era importante ver cuál era el partido de referencia. Y con 15 escaños, 4 más que Vox, y con 3 puntos de diferencia, viniendo además desde mucho más atrás, ese partido de referencia ha sido el PP. Y haciendo mal las cosas, si lo llega a haber hecho bien. Yo creo que eso es importante. El resultado de Vox es muy bueno, porque es cierto que mantenerse en estas circunstancias es bueno, pero en esa pequeña batalla entre cuál es la referencia, ha ganado el PP y creo que hay que decirlo. Respecto a lo que me decías, yo creo que Sánchez se va a resistir todo lo que pueda a ese adelanto electoral. Eso está claro, eso no es una opinión, es un hecho. Efectivamente, pero a partir de ahora vamos a ver si puede gobernar. Todo el mundo dice que le da igual y yo estoy convencido de que a él personalmente le da igual sacar leyes que no sacarlas, lo que quiere es Moncloa y Falcon y tener el poder, ¿no? Esa cosa. Pero si no puedes gobernar y eres el partido del gobierno y estás en Moncloa, eso es un desgaste brutal y eso no se puede sostener mucho tiempo. Y yo creo que si esto sigue así, si vamos a unas elecciones repetidas, eso es una parálisis total hasta que se cierren estas elecciones. En Europa su partido va a recibir otro golpe. En otoño, en las elecciones europeas va a haber otro golpe y yo creo que sinceramente las cosas se le van a poner muy difícil. Antes de esas elecciones repetidas o antes de una investidura, pero es que después se le van a seguir poniendo difíciles porque el nacionalismo yo creo que ha aprendido la lección y la lección es que si te pegas a Sánchez acabas desapareciendo. Y mezclemos esto con la pata judicial, efectivamente, que tiene dos flancos abiertos, el uno se llama Begoña Gómez, el otro se llama Pegasus. Y fíjense que estoy hablando de estos y estoy dejando en un segundo plano incluso el coldo PSOE, con lo que es. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos. Un placer. Y nada, no se pierdan lo que ponemos en el programa, que les vamos a ir explicando a ver si tenemos la suerte de ver cómo cae Pedro Sánchez.